Bueno, como está escuchando que la semana pasada, ¿no?, os llevasteis todos una gripe de aquí. Espero que esta semana nos llevemos de parte de Dios una palabra, ¿no?, que nos ayude a lo largo de la semana a no desmayar, que vayamos bien alimentados para todas las cosas que puedan venir a nuestra vida en estos días. Yo en estos días, pensando y buscando dirección para ver de qué podía compartir esta tarde con vosotros, me venía una cosa que es reconocer, como decía antes Pedro Pablo, la necesidad que tenemos de Dios. Y cuando digamos que ya lo tenía más o menos en mi entendimiento, no encauzado, me vino una palabra que era obediencia al llamado y no dejarnos influenciar. Entonces me puse, ¿no?, como en un... Digo, ¿de qué comparto? ¿De qué puedo hablar esta tarde? ¿De la necesidad que tenemos de Dios o de esa obediencia al llamado y a no dejarnos influenciar? Y al final, pues la decisión fue fácil. Voy a hablar de la necesidad que tenemos de Dios en la obediencia al llamado y no dejándonos influenciar. Y así metemos todo envuelto y a ver qué... Y me gustaba un pasaje que viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el 18. Nos habla del paralítico de Betesda. Del versículo 1 al 18. Dice que después de estas cosas... ¿Lo tenéis? No, un poquito. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pues vemos que esta historia empieza en este estanque de Betesda. Dice que tenía 5 pórticos. Ahí es donde se juntaban un montón de ciegos, de cojos, de paralíticos. Los pórticos son como pasillos. Me imagino que estarían todos ahí medio amontonados. ¿Y por qué se acercó Jesús a este estanque? Yo creo que puede ser porque él quería salir del ambiente asfixiante que se respiraba en el templo. Vemos que se estaba celebrando, dice, una fiesta de los judíos en Jerusalén. Unos capítulos más atrás vemos cómo les decía a toda esta gente que habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado.
les volcó las mesas, hizo un azote con látigos, ¿no? Y yo creo que Jesús, ese ambiente, claro, a él supongo que le dolería en el corazón, el ver en lo que habían convertido un lugar donde tenía que ser de culto, ¿no? De adoración y de reverencia a Dios, lo habían convertido en un mercadillo donde cada uno de los que iban allí, lo único que miraban era por su propio beneficio. Allí era en Jerusalén, venían judíos de todos los lugares y tenían que cambiar dinero, tenían que comprar los palomos y las cosas para los sacrificios. El dinero lo cambiaban con unos intereses altísimos, los animales los pagaban pues 2 o 3 veces más de lo que les podía costar en sus lugares de origen. Y esto a Jesús no le agradaba. Estaba viendo a gente que estaba muy lejos del corazón de él. Estaba viendo a personas que aparentemente eran muy religiosos y cumplían con la ley, pero cuando llegaba el momento de demostrarlo, hacían lo que los sacerdotes y los levitas con el buen samaritano, ¿verdad? Pasaban de largo y no se preocupaban en la necesidad de las personas que estaban alrededor. Yo creo que cuando Jesús llegó a este estanque y se encontró todo eso ahí, me imagino que, ¿no? Que se sentiría, pues no sé cómo ni cómo se podría sentir, porque ahí estaba viendo la miseria humana, ahí estaba viendo la decadencia espiritual que había en las personas, todos enfermos, todos cojos, y estaban aquí porque había una leyenda en aquellos tiempos que en ese estanque, cada vez que se agitaba un poco el agua, el que primero caía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero vemos que Jesús no necesitaba ni del agua ni del estanque para ofrecer sanidad a este hombre. Jesús se acercó a él y simplemente le preguntó: ¿quieres ser sano? Yo, esto me hacía mucho que pensar el día que yo entendí una pregunta de parte de Jesús de si quieres ser sano, quieres dejar la invalidez que arrastras, quieres empezar a caminar de una manera correcta delante de mí. Yo creo que este hombre dice que le respondió: no tengo quien me meta en el estanque. Ya empezamos a poner excusas, ¿no? Es que no hay nadie que venga y me ayuden y me metan en el agua. Entonces, claro, como no puedo, cuando quiero llegar, ya otro se me ha colado. Siempre, muchas veces, nuestra falta de ganas, unida a que cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor, cada uno lucha por lo suyo, al final nos quedamos no en el estanque, pero sí con una vida estancada. Nos quedamos quietos en un sitio que no vamos ni para adelante ni para atrás. Seguimos cargando con nuestra enfermedad porque muchas veces a la gente que nos rodea esta enfermedad les produce lástima, les produce ganas de ayudarnos, le sienten pena por nosotros, y eso muchas veces a nosotros nos hace: ay, si me curo, esta gente no me va a hacer ni caso. Pobrecito de mí, ¿no? Como el dibujo animado este de que hablamos tantas veces, el Calimero, que todo le pasaba a él, pues muchas veces tenemos esta misma actitud. No somos capaces de ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida porque estamos más pendientes de que los demás no nos ayudan o no nos llevan que de lo que nosotros realmente podemos hacer. Nos duele algo y, por ejemplo, ¿no? Enseguida, que alguien ore por mí, pero yo no, tienen que orar por mí, ¿no? Pues ora tú también, ¿no? Todos hemos orado por algunas situaciones en concreto de nuestras vidas, bien por sanidad, bien porque el Señor ponga en nuestro camino una persona que nos ayude a X, ¿no? Todos hemos estado hablando, hemos estado orando por Marisela, por mi madre, por la madre de Mario, por muchas situaciones. Pero muchas veces cuando nos toca a nosotros nos cuesta. Miramos alrededor a ver si hay alguien que lo pueda hacer por nosotros. Y claro, la Biblia nos enseña que ser cristiano es de ser valientes, de ser decididos. Que los cristianos no damos ningún paso atrás, sino que miramos siempre hacia adelante, con la mirada puesta en la cruz, que es donde tenemos que mirar. Y a mí me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Dice que entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Para este hombre, cuando
cuando Jesús le dice levántate, toma tu lecho y anda, es un desafío, ¿no? Él acababa de confesar su completa incapacidad, que por sí solo no podía ir al estanque y que no tenía a nadie quien le ayudara. Pero fíjate qué recibiría de Jesús él en ese momento, qué autoridad, qué poder sentiría en su corazón, que una persona que acaba de decir que no puede hacer nada, se levanta, coge su lecho y se pone a andar, ¿no? Eso nos demuestra que Jesús, cuando nos hace una promesa, no solamente nos va a dar lo que nos promete, sino también nos va a dar las fuerzas y todo lo que necesitemos para poder llevarlo a cabo. Dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Hablábamos, este hombre obedeció. Nosotros, decía antes Julián, sabemos que Dios no miente. Dios lo que dice lo cumple. A su tiempo, todo lo que nos ha prometido lo va a cumplir. Y mira, hay un pasaje en primera carta, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, aquí viene un tema que es de mucha actualidad. Habla de que un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Vamos a leer un poquito hasta el versículo 24. Dice que he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Vemos que este hombre, con la mano seca, que ya no la puede enderezar, podía haber sido perfectamente, ¿no? Era un rey, pero podía haber sido perfectamente desechado del templo por su condición y sería un cliente perfecto para estar en el pórtico, en el estanque de Betesda. Y nos habla de un varón de Dios. No nos dice si se llamaba Carlos, si se llamaba Mario, si se llamaba Antonio, si se llamaba Henry, si se llamaba Julián. Habla de un varón de Dios. ¿Cuántas personas hay anónimas por la calle, ¿no? Que se acercan a nosotros a compartirnos de la palabra de Dios, a orar por nuestras enfermedades, a darnos un consejo también de parte de Dios, sin querer recibir nada a cambio? Lo que pasa es que, como vamos a ver ahora, muchas veces cuando nos hablan de parte de Dios no nos gusta tanto. Parece que incluso hay veces que hasta nos duele, pero no porque sea doloroso lo que Dios quiere para nosotros, sino porque hay veces que pensamos que todo lo hacemos por nosotros mismos. Y yo estoy acostumbrado a hacerlo así, y si Dios me quiere llevar por este lado, ya no vale, ya me quejo, ya protesto contra Dios, ¿no? Y me hace mucho que pensar, porque ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Y muchas veces, más de las que yo personalmente, más de las que quisiera, intento, ¿no?, darle consejos a Dios, fíjate, con casi nada. Y dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal del varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. ¿No? Vemos que este hombre, que hacía 2 minutos le estaba acusando para que le prendieran, porque le había dicho que su altar, donde
donde él ofrecía fuegos esos que no eran correctos delante de Dios, e iba a ser destruido. Y a los pocos minutos se da cuenta de lo que está diciendo este hombre, que sí que es de parte de Dios, que es verdad y que esto va a acontecer. Le dice que ore para que sea sanado de la enfermedad que arrastra. Él ora y Dios restaura la mano de este hombre como era antes. Dice, él ora y Dios restaura. Nosotros oramos y Dios sana. No nosotros sanamos cuando oramos. Eso también es algo que antes lo hablábamos tomando un café, porque donde vivíamos antes había un chico que conseguimos, como decíamos nosotros, tirarle para arriba de él, y su madre cada vez que nos veía nos abrazaba, besos, gracias. No, a nosotros no nos dé las gracias, que nosotros no hemos hecho nada, no hemos hecho más que lo que debíamos. Y dice que el varón de Dios dijo al rey, le dice, ven conmigo y comerás y yo te daré un presente. Y el varón de Dios dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Dios, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Aquí vemos que obedece a Dios. Dios le dijo que ni se parara a comer, ni a beber, ni recibiera nada de nadie, y ni siquiera volviera por el mismo camino por el que había venido. Y él lo cumple. Pero a partir de aquí es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. A mí esto me suena como al chisme, ¿no? Mira lo que ha hecho este, mira lo que ha hecho el otro. Y el otro ya activa el oído. Y empieza aquí, ¿y por dónde se ha ido? ¿Y qué ha hecho? Y dice, entonces les dijo que le enseñaran el caballo, el asno, mejor dicho, para ir a buscarle. ¿Cuánto daño hace el chisme dentro de una congregación? O sea, donde hay chisme desaparece el amor. Donde hay chisme desaparece la atención. Porque si te hablan chisme de un hermano, de que pues ha estado el otro día no sé dónde, ha predicado, ¡buah! Menuda turra nos dio, vaya rollo, no había por dónde cogerlo. Cuando tú entres por esa puerta y veas a ese hermano en el púlpito, automáticamente te va a hacer el chic-clic y ya no te va a gustar. Ya te va a dar una turra, no. El que habla no es la persona que está aquí. La persona que habla transmite lo que Dios le ha puesto en su corazón. Y también saber lo que pasa, que cuando venimos con un corazón dispuesto a recibir algo de parte de Dios, da igual, aunque se tire una persona 3 horas o 4 hablando, que te estés quedando, al final te va a hacer y te vas a llevar la palabra que Dios tenía para que tú te la llevaras. Y muchas veces el subir y el bajar, o el caer, el levantarse de los hermanos viene provocado por nuestras actitudes. Para que una predicación de un sábado, de un domingo, dé un buen fruto que tenga que dar, lo importante no es el que la transmite, lo importante es la actitud de las personas que salen a evangelizar, de los que salen a invitar a las personas a la iglesia, porque ellos son los que hacen estar atento a la persona que viene a ocupar una silla. Depende de tu actitud, así va a ser el resultado de la predicación, de la oración y de muchas cosas. Y dice que yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. He estado mirando antes y dice que la encina en la Biblia representa la fuerza y el orgullo. Yo sentado debajo de una encina, sentado debajo de esa fuerza y de ese orgullo, ¿no? Estaría un poco cansado. Igual se puso el hombre a pensar, he obedecido a Dios, he cumplido todo como me ha dicho a rajatabla, ahora voy a ser bendecido, ¿no? Porque es que yo soy, pero fíjate, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también
soy profeta, como tú. Este es el influencer de hoy en día, ¿no? Muchas veces en nuestra vida nos dejamos, sobre todo ahora con esto de las redes sociales, hay gente que se dedican a esto, a influenciar en la vida de los demás. Todos quieren vestir como viste esa chica, todos quieren vestir como viste ese chico, todos quieren jugar al fútbol como juega Bellingham, todos, ¿no? Estamos influenciados constantemente por lo que vemos a nuestro alrededor. Él le dice que yo soy profeta. Como era más viejo, él da por hecho de que es más entendido, de que sabe más y que sabe más que él. Pero mira, dice, y aconteció que estando ellos a ver, espera. Dice, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Un ángel, ¿no? A este varón de Dios anónimo le había hablado Dios mismo directamente y le había dado una orden concreta. Y al principio la cumplió, pero en el momento que alguien influenció en su vida, en el momento que vio un vídeo de TikTok de este viejo profeta, ya se descuadró. Y Dios no miente, el hombre sí. El hombre hoy te puede decir amén y mañana no lo encuentras por ningún sitio. El hombre puede estar hoy Hosana al hijo de David y mañana están diciendo a Barrabás, a Barrabás. Entonces vamos a confiar en Dios, que es el único que no miente, el único que va a cumplir todos sus propósitos en nuestra vida. Y dice que luego se sentaron a comer, que estaban comiendo, y vino palabra al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea que le enreda, le hace desobedecer a Dios, le montan en el asno y tira y búscate la vida, ¿no? Yo me desentiendo. Y dice que yéndose se topó con un león en el camino y le mató. La paga del pecado es la muerte. Y luego en el versículo 30 dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío, ¿no? Aquí está también como nuestra conducta hacia los demás. Cuando uno está haciendo mal, no podemos darle una palmadita en la espalda. Nuestra obligación es corregirle, nuestra obligación es instruirle si no está bien instruido. Cuando hacemos que un hermano caiga, no podemos desentendernos. Ay, hermano mío, pobrecito de ti, que la que has liado, no, la que has liado no, la que le hemos liado nosotros, por nuestra falta de entendimiento o por querer conocer de primera mano por qué Dios le había mandado a él esto y no a nosotros. Volvemos a Juan 5. Yo con el paralítico de Bethesda, yo me identifico mucho por muchas razones. Una, dice que tenía 38 años. Yo cuando conocí al Señor tenía 38 años. También estaba paralítico, físicamente no, pero espiritualmente no era capaz de dar un paso. Y claro, y toda la gente que este hombre sentían pena por él, porque llevaba tanto tiempo ahí, me les imagino, ¿no?, cantando muchos dicen de mí que no hay esperanza para mí en Dios. Pues sí la hay. No, muchas veces decimos, no, es que si yo llego a saber esto, me hubiera convertido cuando tenía 13 años en vez de con 38. Ya, pero es que eso no depende de nosotros. Cada uno nos convertimos en el momento que el Señor se presenta a nuestras vidas. Él sabe cómo y cuándo, porque para eso es soberano, ¿verdad? Y dice en el versículo 10 que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estaban más, no les importaba que este hombre hubiera sido sanado, no, esas cosas no, sino lo que les estaba preocupando a ellos es que para ellos llevar su camilla era estar realizando un trabajo y estaba prohibido. Ellos que eran tan legalistas, que se pasaban la vida en el templo haciendo largas oraciones y todas esas cosas, pero luego no se preocupaban de la gente que estaba en los pórticos de este estanque. No
no entendían su necesidad. Sí que es verdad que igual daban a sus conciencias de vez en cuando llevándoles alguna limosna o alguna cosa. Y luego en el 11 dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aquí, no sé si por miedo a los judíos o por salvarse él un poco, enseguida le echó la culpa a Jesús. No, el que me ha sanado me ha dicho esto. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús le había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo creo que aquí, ¿no?, Jesús le sana y este hombre tampoco pone mucho interés en saber quién le había sanado, porque yo creo que si hubiera preguntado a cualquiera de alrededor le hubieran dicho quién era Jesús, porque estaba haciendo, como vemos en los evangelios, muchos milagros por la zona. Pero Jesús no deja nada a medias, y cuando le ve en el templo dice, no peques más para que no te pase algo peor. Y nos podemos preguntar, ¿qué puede haber peor que estar paralítico? ¿Qué puede haber peor que estar quieto en un sitio del que no te puedes mover? Pues yo creo que tiene que ver con el castigo eterno. Una vez que tenemos ese encuentro personal con Jesús, que nos arrepentimos de nuestros pecados, tiene que ser un arrepentimiento genuino. No vale un arrepentimiento de boca, darnos la vuelta y hacer lo que nos da la gana. No, tiene que ser un arrepentimiento y alguna cosa peor. Fíjate lo que no será ese lago de fuego, ¿verdad?, que nunca se apaga. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo peor que nos puede pasar, aparte de nuestra invalidez física o espiritual. Y dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado, ¿no? Rápido, como para, vamos un momento a Filipenses 1, como para quitarse el del medio a los judíos. Mira, ese ha sido el que me sanó. Y a mí, esta parte me gusta, si luego... Hemos dicho en el versículo 14, dice, bueno, ahora me veo yo con la gripe por haber hablado. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Me gusta mucho este último versículo, porque no es un poco como dicen aquí en España los toreros. No, yo quiero que hablen de mí, que sea malo o bien no importa, el caso es que hable. Pues no es igual. La gente, cuando uno conoce al Señor, no puede dejar de hablar lo que el Señor ha hecho en su vida. Y cuando no lo conoce, todo, ¿no?, de todo le echan la culpa a Dios, todo porque Dios no hace, todo porque Dios permite, porque esto sí, y se meten en ese bucle y no hay forma de que salgan de él. Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No debemos de dejar nunca de trabajar en el Señor, como hablábamos antes. El trabajo del Señor no es en vano. Si tú sales a evangelizar y hablas con 30 personas y solamente una empieza a andar en los caminos del Señor, empieza a preocuparse, es capaz de llegar a la iglesia y poco a poco, ¿no?, ir dando pasitos, como nos hablabas tú, era de tu esposa, ¿verdad? Pues ya solamente por eso merece la pena. Y me llama mucho la atención de esta historia cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda. En Hechos 3, que decíamos antes, habla del cojo este que sanan, que también debía de llevar muchísimo tiempo allí, porque dice que
que cuando le levantaron se fue al templo saltando, cantando y alabando a Dios. Vemos que este hombre se fue al templo, no sabemos a qué, el paralítico, si a dar gracias a Dios o porque como ya podía andar se acercó a ver cómo era aquello. Lo que sí está claro que ya no tenía que estar en el estanque, ya su vida no estaba estancada, ya Dios le había sanado y ahora le recordaba que no volviera a pecar para que no le pasara nada peor. Y a mí me gustaba por la actitud que tomamos nosotros en nuestra vida cuando Dios nos levanta de donde estamos. Somos como este hombre, que digamos que pasamos un poco de todo y seguimos a la nuestra. Somos como ese cojo que va dando gracias, ¿no? Al lado de ellos, cantando, glorificando a Dios. O también en Hechos 26, en el Hechos 26, versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús le hizo un mandato a sus discípulos, ¿no? Ir y predicar por todas las naciones, ¿no? Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí a Pablo le dice, ponte sobre tus pies porque voy a ponerte por ministro y serás testigo de todas estas cosas. Vas a ir a los gentiles para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si Jesús nos levanta de donde estamos y hacemos como el paralítico de Betesda, ¿quién va a ir a que la gente pase de las tinieblas a su luz admirable, como dice la palabra? ¿Quién va a ir a decirle que la manera en la que están viviendo no es correcta? ¿Quién va a ir a decirles que solo Jesús perdona y olvida todos nuestros pecados? ¿Cómo vamos a ser herederos de su reino si no nos movemos? Si a pesar de que si Él nos pone en pie y nosotros nos volvemos a sentar, ¿no? Y esperamos a que vengan los demás a hacer las cosas por nosotros. Esperamos a que vengan los demás a anunciar las virtudes de aquel. Esperamos a que vengan los demás a bautizar a las personas de nuestra congregación o de fuera. Esperamos que vengan los demás a orar por nosotros. Esperamos que vengan los demás y el día que estemos delante de Él, que van a venir los demás, dice que cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Ahí no va a poder venir otro a echarte una mano. Ahí tienes que ser tú y Él, uno frente al otro. Y según en la manera que te hayas conducido en el mundo, según se has cumplido con el mandato que el Señor un día hizo a tu vida, pues ahí está la respuesta de vas a siervo fiel o ahí te vas. Cada uno, ¿sabes? ¿No? Por eso también me gustaría un poco animarte en esta tarde a que por las noches, o por lo menos una noche de vez en cuando, antes de dormirnos, pues que uno haga balance con Dios, ¿no? Pero un balance sincero. ¿Qué he recibido de ti, Señor? ¿Qué es lo que yo doy y qué es lo que queda en mi cuenta? Pues la Biblia también nos habla que hay cosas que son para nosotros solos, que están en nuestra cuenta. Pero yo creo que si somos capaces de hacernos este examen de verdad en el interior y ver realmente todo lo que Dios nos da y lo que dice que la palabra que de lo recibido de tu mano te damos, que seamos capaces de abrirnos a los demás, que si hay gente inválida, coja, ciega, con su vida estancada, que no tienen ningún familiar, ningún amigo, que
que pueda llevarles a los pies de Jesús, que podamos ser, ¿no? Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría. Vamos a orar pues siempre que lo hemos hecho, ¿verdad? Por palabras de sabiduría, cuando hemos salido a orar por personas, la cosa ha ido mejor. Cuando no dice que si Dios no viene con nosotros, mejor no vamos a ningún sitio. Pero ir nosotros confiados y convencidos en el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, en el mandamiento que nos ha hecho, no dejándonos influenciar dice la palabra, por cualquier tipo de doctrinas, por fábulas de viejas, pues no. Vamos a fiarnos de Dios porque es el único que no miente. Amén. Y si alguno tiene una necesidad, un dolor, algo que le preocupe, en finanzas, en lo que sea, pues si quiere podemos orar